El sol de Chihuahua pegaba como un martillo sobre el cofre de El Guerrero. A mis 62 años, el calor ya no solo se sentía en la piel, sino en las articulaciones. Llevaba 40 años en esta cabina, y la cabina ya era parte de mí. El olor a diésel, a llanta caliente y al tabaco rancio de viajes pasados era el único perfume que Elena, mi mujer, decía ya no poder quitarme ni tallándome con limón. El Guerrero, mi Kenworth del 98, era más que un camión. Era el testamento de una vida de trabajo honrado. Pero los testamentos no pagan las cuentas. El teléfono vibró en el soporte. Era el banco. Otra vez. Dejé que sonara. ¿Qué podía decirles? ¿Que la carga se había retrasado? ¿Que los clientes nuevos pagaban tarde y mal? La verdad era más simple. El mundo había cambiado. Y yo me estaba quedando atrás. Mi pequeña empresa de transportes, Fletes Seguros Villarreal, que mi padre fundó y yo mantuve con orgullo, se ahogaba. Mi hijo, Mateo, lo intentaba. Con sus 28 años, manejaba la logística desde nuestra pequeña oficina en Juárez, tratando de conseguir contratos en El Paso, pero las grandes corporaciones nos comían el mandado. Querían rastreo satelital de última generación, flotas nuevas, certificaciones que costaban un ojo de la cara. Y yo solo tenía a El Guerrero y 2 camiones más viejos parados por falta de reparaciones. Mateo era bueno, tenía chispa, pero le faltaba el colmillo que solo te dan 4 décadas de carretera. Él veía números, yo veía el asfalto, y el asfalto últimamente se veía gris y sin promesas. La vibración del motor, usualmente un arrullo, hoy se sentía como el estertor de un animal moribundo. Necesitaba un trabajo, uno grande, o colgaría las llaves para siempre. Y colgar las llaves significaba perder la casa. Significaba mirar a Elena a los ojos y decirle, fracasé. Esa palabra era más pesada que cualquier carga que hubiera arrastrado por la Sierra Tarahumara. Mi mente, como siempre que la soga apretaba, viajó al pasado, al taller de don Anselmo, un lugar que olía a grasa y a sabiduría. Anselmo, que en paz descanse, había sido el mecánico de mi padre y luego el mío. Era un hombre callado, de manos gruesas y pocas palabras, pero cada una pesaba. Lo recordé hace quizás 20 años, cuando yo estaba en una encrucijada similar, tentado por un negocio fácil que ofrecía un coyote de la frontera. Yo estaba cambiando una llanta, sudando, maldiciendo mi suerte. Anselmo se acercó, limpiándose las manos en un trapo que alguna vez fue rojo. No me miró a mí, sino al horizonte, a esa parte de la carretera donde el calor creaba espejismos. «Cuídate de las curvas que te miran, Armando», me dijo, su voz rasposa. Yo me reí. «¿Cuáles, don Anselmo? Si esta carretera es más derecha que una regla». Él negó lentamente. «No hablo de esas. Hablo de las otras. Las que te llaman cuando estás cansado. Las que te ofrecen un atajo que parece pavimentado con oro. Esas curvas te estudian. Te ven la necesidad en los ojos». Hizo una pausa y me señaló con la llave inglesa. Esa curva me miraba a mí también, hace muchos años. Y el viejo que me enseñó este oficio me dijo algo que nunca olvidé. Si paras ahí, Armando, si tomas ese descanso fácil, no vuelves. No vuelves siendo el mismo hombre. En ese entonces, rechacé al coyote. Pero hoy la soga apretaba diferente. Ya no era solo mi orgullo, era mi familia. El teléfono volvió a sonar. Esta vez no era el banco. Era un número desconocido, con Lada de la Ciudad de México. Dudé. Contesté. Bueno. La voz del otro lado era joven, suave, casi sedosa. Sonaba a dinero. Don Armando Villarreal, ¿verdad? Habla Ricardo Montes de Oca. Me han hablado maravillas de usted. Dicen que es el último de los transportistas derechos. La ironía me quemó el oído. Depende de quién pregunte, joven. ¿Qué se le ofrece? Él soltó una risita. Se me ofrece una solución, don Armando. Una solución a sus problemas. Me enteré de que las cosas están apretadas. Yo puedo aflojarlas. Tengo una carga muy especial, muy delicada. Necesito a alguien con su experiencia, alguien que no haga preguntas. Y pago, don Armando. Pago como nadie más en este negocio. Sentí un escalofrío. A pesar de los 40 grados del desierto, la voz de Anselmo retumbó en mi cabeza. Esa curva me miraba, y por primera vez en mi vida sentí la tentación de girar el volante.
Tragué saliva, la garganta seca por el polvo y los nervios. ¿Qué clase de carga? Ricardo Montes de Oca soltó otra risa, esta vez más corta. Del tipo que viaja mejor de noche, don Armando. Del tipo que necesita llegar a Laredo sin escalas y sin revisiones. Digamos que son artículos de lujo para clientes impacientes. Artículos de lujo. Sabía exactamente lo que significaba. Contrabando. O algo peor. Mire, joven, empecé a decir, tratando de sonar firme, yo manejo carga derecha. Tengo un nombre que... Me interrumpió, su tono perdiendo la seda y ganando un filo de acero. Su nombre no va a pagarle al banco, don Armando. Su nombre no va a reparar sus otros camiones. Le estoy ofreciendo por un solo viaje lo que no ha ganado en 6 meses. Piénselo. Es un viaje. De Juárez a Laredo. Recoge en una bodega que yo le diga. Entrega en otra. Sin papeles. Sin básculas. El silencio se extendió. Yo solo oía el ronroneo de El Guerrero. Le depositaré un adelanto del 50% solo por decir que sí. Lo suficiente para que su cuenta bancaria deje de estar bloqueada mañana mismo. La mención de mi cuenta bancaria, Finance 1, me golpeó en el estómago. Este hombre había hecho su tarea. Sabía dónde me dolía. Le enviaré los detalles a su hijo, a Mateo. Él es el de las computadoras, ¿no? Que tenga una buena tarde, don Armando. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, el plástico pegajoso de sudor. Si paras ahí, no vuelves. La advertencia de Anselmo no era una metáfora, era una profecía. Este Ricardo Montes de Oca era la curva. Una curva cerrada, peligrosa, sin peralte. Y me estaba mirando fijamente. ¿Qué diablos iba a hacer? Apagué el motor. El silencio del desierto me cayó encima, más pesado que cualquier carga. Durante 40 años, mi brújula moral había sido tan fija como la estrella polar. Siempre supe dónde estaba el norte. Pero esta noche el cielo estaba nublado. El norte se había perdido. Mi reflexión interna era un torbellino. No se trata solo de dinero, me dije. Se trata de dignidad. Pero ¿qué dignidad hay en la ruina? ¿Qué dignidad hay en ver a tu familia perderlo todo por tu terquedad? Napoleon Hill, uno de esos autores que Mateo leía, decía que el deseo ardiente era el primer paso al éxito. Mi deseo ardiente era sobrevivir. ¿Pero a qué costo? Llegué a casa tarde. El sol ya se había ocultado, dejando un cielo violeta y herido. La casa estaba en silencio, pero era un silencio tenso. Elena estaba en la cocina, su espalda encorvada mientras lavaba los trastes. Ella siempre había sido mi ancla. Una mujer fuerte, delgada, con ojos que habían visto demasiado pero que aún sabían sonreír. Esta noche no sonreían. ¿Habló el banco? Preguntó sin voltear. Su voz era apenas un murmullo. Sí, mentí. Lo de siempre. No podía decirle lo de Ricardo. No todavía. Me acerqué y puse mis manos sobre sus hombros. Sentí el hueso, la fragilidad. Todo va a estar bien, vieja. Ya verás. Ella se secó las manos en el delantal y finalmente me miró. Armando, ¿cuándo fue la última vez que todo estuvo bien? Mateo está en la sala hecho un manojo de nervios. No puede conseguir fletes y la hipoteca vence el viernes. Se pasó la mano por el cabello, una costumbre que tenía desde que éramos novios. Y Sofía volvió a llamar. Mi corazón dio un vuelco. Sofía, nuestra hija, nuestra luz, vivía en Monterrey, casada con un buen hombre, pero su salud siempre había sido delicada. Una enfermedad renal crónica que la consumía lentamente. ¿Qué dijo? ¿Está peor? Elena asintió, y sus ojos, esos ojos que yo amaba, se llenaron de lágrimas. El tratamiento allá ya no funciona, Armando. El médico fue muy claro. Necesita un especialista, uno diferente. Dijo que la única opción real es un hospital en Estados Unidos. Mencionó una clínica en Houston. Luxury, Finance 2. Houston. La palabra sonó como una sentencia. Houston significaba millones de pesos. Significaba un mundo al que no pertenecíamos. Elena se derrumbó en la silla de la cocina. No sé qué hacer, Armando. Nuestra niña. Me senté frente a ella. Tomé sus manos callosas entre las mías. El peso del mundo, que momentos antes sentía en el desierto, se multiplicó. Ya no era mi casa, ni mi orgullo. Era la vida de mi hija. En ese instante,
La voz de don Anselmo se sintió lejana, como un eco de un mundo que ya no existía. La curva de Ricardo Montes de Oca, en cambio, se sentía terriblemente cercana. Era un camino oscuro, sí, pero parecía ser el único que llevaba a Houston. Fui a la sala. Mateo estaba en la computadora vieja, la luz del monitor pintando su cara de un azul fantasmal. Estaba viendo el estado de cuenta. Los números rojos brillaban como heridas abiertas. «¿Qué te dijo ese tipo, pa?», preguntó sin mirarme. Ya lo sabía. Me envió un correo. Ricardo Montes de Oca ofrece mucho dinero por un viaje a Laredo. Levantó la vista. Sus ojos eran los de su madre, pero con el fuego de mi juventud. Revisé su compañía, Logística Oro. Creció de la nada en 2 años. Tiene oficinas en Polanco. Todos sus camiones son del año. Huele mal, papá. Huele muy mal. Asentí. Lo sé, mijo. Huele a demonios. Mateo se recostó en la silla, pasándose las manos por la cara. Pero luego mamá me dijo lo de tía Sofía. Nos quedamos en silencio, padre e hijo, atrapados en la misma red. No podemos, dijo Mateo, pero su voz flaqueó. No somos así. Yo lo miré, el hombre en que se había convertido, y sentí una oleada de orgullo y de culpa. Tienes razón, dije. No somos así, pero tampoco somos hombres que se rinden. Si vamos a caer, Mateo, vamos a caer peleando. Y si hay una mínima posibilidad de salvar a tu hermana. No terminé la frase. Mateo me miró, entendiendo lo que no decía. ¿Qué vas a hacer? Respiré hondo. Voy a hacer lo que don Anselmo me enseñó. Revisar el motor antes de salir a carretera. Voy a investigar a este Ricardo. Y si voy a tomar esa curva, mijo, voy a asegurarme de conocer cada centímetro de ella. No voy a parar ahí. Voy a pasarla. Mateo, siendo el de las computadoras, empezó a cavar. Yo hice lo que sabía hacer. Hablar con la raza. Fui al paradero El Coyote Cojo, un lugar donde los traileros viejos íbamos a comer machaca y a quejarnos del diésel caro. Me senté con el fantasma Domínguez, un hombre que había recorrido todas las rutas de Norteamérica. Le invité un café. ¿Qué se sabe de un tal Ricardo Montes de Oca?, pregunté casualmente. El fantasma dejó de masticar. Me miró con sus ojos nublados. Montes de Oca, repitió. El rey Midas. Todo lo que toca lo ensucia, pero sale oliendo a perfume caro. Maneja la ruta de Laredo como si fuera suya. Dicen que mueve de todo, pero su especialidad es lo robado de alta gama. Lo que los gringos ricos pierden en Arizona, aparece en mansiones de Monterrey. ¿Y cómo le hace? ¿La ley? El fantasma soltó una carcajada amarga. La ley le abre paso, compadre. Pero tiene un truco. Siempre usa a transportistas desesperados, como muchos de nosotros. Les paga bien por un viaje, pero siempre hay un accidente. El camión desaparece o lo agarra un retén sorpresa. El chofer se queda con la bronca, el seguro paga, y Ricardo cobra por todos lados. Es listo el cabrón. Conduce un BMW último modelo, Luxury Finance 3, y se codea con gente pesada. Nadie que se ha metido con él ha salido bien librado. Es una de esas curvas, Armando, de las que te sacan del camino para siempre. Volví a casa con esa información. Mateo tenía más. Había rastreado la IP del correo. Había encontrado registros de aduana. Papá, el fantasma tiene razón. Cada 3 o 4 viajes de Logística Oro, el camión es reportado como robado o detenido. Pero siempre son camiones subcontratados, nunca los suyos. Y mira esto. Me mostró un foro de traileros. 3 choferes que trabajaron para él están desaparecidos o en la cárcel en Estados Unidos. Los agarraron con las manos en la masa. Ricardo siempre sale limpio. Era un plan perfecto. Usaba la desesperación de hombres como yo como fusible. Cuando el fusible se quemaba, él simplemente ponía otro. La oferta del 50% por adelantado era el cebo. El resto nunca llegaba. Es la curva, le dije a Mateo sintiendo la sangre hervir. Es exactamente lo que Anselmo decía. Te paras ahí y no vuelves. Mateo me miró, sus ojos encendidos. Entonces no lo hagas, pa. Encontraremos otra forma. Vendemos el Guerrero. Vendemos la casa. Empezamos de cero. Negué con la cabeza. La imagen de Sofía en Houston, conectada a una máquina,
se superpuso a la del banco embargando mis cosas. Y entonces, la ira se convirtió en algo más frío, algo más calculado. No, mijo, no vamos a vender nada, y no vamos a huir. Este tipo, este Ricardo, se metió con el trailero equivocado. Creyó que porque soy viejo soy pendejo. Creyó que mi necesidad era más grande que mi cerebro. Me levanté. Sentí una energía que no había sentido en años. Era la energía de la rectitud, pero ahora afilada con la precisión de un plan. El deseo ardiente, murmuré. Mateo me miró confundido. Napoleon Hill, hijo. El deseo ardiente. Mi deseo ardiente no es solo salvar a tu hermana. Es destruir a este hombre que se alimenta de la desgracia ajena. Vamos a tomar ese trabajo, Mateo. ¿Qué? Papá, no, es una trampa. Claro que es una trampa, le dije, sonriendo por primera vez en semanas. Pero esta vez, la trampa no es para el ratón, es para el gato. Tú y yo, mijo. Le vamos a dar una lección de logística de la vieja escuela a ese niño bonito de Polanco. Prepara El Guerrero. Y prepara tu computadora. Vamos a grabar cada palabra, cada coordenada. Y vamos a necesitar un aliado. Alguien que odie a Ricardo más que nosotros. Mateo empezó a entender. Una chispa de esperanza se encendió en su rostro. Conozco a alguien. Un periodista en El Paso que intentó investigar a Ricardo hace un año, y casi lo corren. Se llama Javier Solís. Perfecto, dije, sintiendo el motor de mi alma encenderse. Llama a Ricardo. Dile que acepto el trabajo. El plan maestro, como lo llamaba Napoleon Hill, comenzó a tomar forma. No era un plan de fuerza bruta, sino de inteligencia. Mateo contactó a Ricardo y aceptó. El dinero, una suma que me hizo temblar, apareció en mi cuenta bancaria al día siguiente. La cuenta estaba desbloqueada. Pagué la hipoteca de la casa esa misma mañana. Elena me miró con una mezcla de alivio y profundo miedo. ¿De dónde, Armando? Le dije la verdad, o casi toda. Es un trabajo, vieja. Un trabajo grande para un cliente nuevo. Es delicado, pero es derecho. No me creyó. Me conocía demasiado bien. Vi la decepción en sus ojos, y me partió el alma. Armando, por favor. Lo que sea. Que no te quite la paz. Prefiero perder la casa que perderte a ti. Le besé la frente. Confía en mí, Elena. Esta vez, la paz de muchos depende de este viaje. Mientras Mateo coordinaba con el periodista Solís y preparaba equipos de grabación ocultos en El Guerrero, yo me dediqué a mi parte. Fui a Laredo, pero no a la dirección de Ricardo. Fui a la oficina de aduanas y protección fronteriza, al lado gringo. Pedí ver a un hombre, el agente Callahan. Un hombre duro, tejano, que conocía desde hacía 30 años. Una vez, en los 90, yo había encontrado un niño perdido en un paradero de Arizona y se lo entregué a él. Nunca lo olvidó. Me recibió con desconfianza. ¿Armando? Pensé que ya te habías jubilado, viejo zorro. Le conté todo. El plan de Ricardo, la trampa, la carga robada. Puse mis cartas sobre la mesa. Voy a cruzar ese camión, Callahan. Pero no va a ser contrabando. Va a ser una entrega especial. Para ti. Quiero que agarres a Montes de Oca con las manos en la masa. En tu lado. Donde la justicia pega más duro. Callahan me escuchó sin interrumpir. Sus ojos azules como el hielo. Es peligroso, Armando. Este tipo tiene topos por todos lados, aquí y allá. Por eso no le dije a nadie de este lado, solo a ti. Y por eso la carga que me den, la voy a cambiar. Esa era la segunda parte de mi plan. Ricardo me dio una dirección en un parque industrial abandonado en Juárez. La carga, dijo, serían electrónicos y moda de alta costura. Seguro. Robado. Mateo usó el adelanto para comprar, en El Paso, mercancía legítima de segunda mano. Electrónicos descompuestos y ropa de paca. Llenamos un remolque idéntico al que Ricardo me asignaría. Era una apuesta enorme. Si Ricardo revisaba la carga, estábamos muertos, pero confiaba en su arrogancia. Confiaba en que me veía como un pobre viejo desesperado. La noche de la carga, todo fue como el fantasma, describió. Un lugar oscuro. Hombres armados, nerviosos. Cargaron el tráiler en menos de una hora. Ricardo no estaba allí, solo sus secuaces. Me entregaron un teléfono desechable. El patrón te llamará con la dirección de entrega en Laredo. Ni se te ocurra pararte. Asentí.
mi corazón latiendo como un tambor. Salí de la bodega. Conduje unas 2 horas, hasta un punto ciego que Mateo había identificado. Allí, en la oscuridad del desierto, me esperaba mi hijo con el guerrero y el remolque señuelo. En 30 minutos, bajo la luz de la luna, hicimos el cambio. Enganché el remolque lleno de mercancía legal, aunque chatarra, a mi cabina. Mateo se llevó el remolque caliente de Ricardo y lo escondió en una vieja mina abandonada que conocíamos. Volví a la carretera. Ahora, el guerrero llevaba una carga limpia. El teléfono desechable sonó. Era Ricardo. Bien, viejo. Veo en el GPS que vas en camino. Te vas a desviar en la salida 23. Ahí te esperarán mis hombres en un almacén. La curva 23. La famosa curva. La trampa. Entendido, dije, mi voz sonando tranquila, pero mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. La curva me estaba mirando, y yo iba directo hacia ella. Conducir de noche siempre me había gustado. El mundo se reduce al cono de luz de tus faros y al tablero iluminado. Pero esa noche, cada sombra parecía una amenaza. El GPS que Ricardo había puesto en el remolque, lo sabíamos, Mateo lo había encontrado, era mi perro guardián y mi verdugo. Tenía que obedecerlo, hasta cierto punto. El guerrero rugía, como si supiera que esta era la carrera de nuestras vidas. Me acerqué a la salida 23. En la penumbra, vi las luces de una camioneta Suburban estacionada justo después de la rampa de salida. La trampa estaba puesta. Si tomaba esa salida, me llevarían al almacén, revisarían la carga, descubrirían el cambio. O peor, era una emboscada de federales corruptos listos para arrestarme con la mercancía, que ellos creían robada. La voz de Anselmo fue un trueno en mi memoria. Si paras ahí, no vuelves. Giré el volante, pero no hacia la salida. Pisé el acelerador y pasé de largo la salida 23. El guerrero saltó hacia adelante, devorando el asfalto. El teléfono desechable explotó casi al instante. Era Ricardo. Su voz ya no era sedosa. Era un alarido. ¿Qué diablos estás haciendo, viejo imbécil? Te dije que salieras en la 23. No contesté. Arrojé el teléfono por la ventana. Ahora estaba a ciegas para él, pero yo sabía exactamente a dónde iba. Mi plan maestro. Mi deseo ardiente. Mateo, por su parte, llamó al periodista Solís. Mi papá acaba de pasar la trampa. Es ahora o nunca. Y simultáneamente, llamó al 911 de Juárez, reportando un camión sospechoso, el de Ricardo, que él conducía ahora, entrando en la mina abandonada. La carnada estaba puesta. Yo volaba por la carretera 85. Mi destino, el puente internacional de comercio mundial, el cruce de Laredo, el territorio de Callahan. Llegué a la garita de inspección. Las luces rojas y azules me cegaron. Alto, motor apagado. Bajé de la cabina. Hice lo que me pidieron. El agente Callahan estaba allí, su cara como de piedra. ¿Qué traes para mí, Armando? Una entrega especial, agente. Chatarra en el remolque y al pez gordo en bandeja. En ese momento, en Juárez, la policía estatal, alertada por la llamada de Mateo, rodeaba la mina. Encontraron el remolque original, cargado hasta el tope con lo que parecían ser cajas de bolsos Gucci y Chanel, Luxury Finance 4, evidentemente falsificados o robados. Mateo, haciéndose pasar por un simple testigo que vio movimientos raros, grababa todo desde lejos con Solís. Mientras tanto, en Laredo, Ricardo Montes de Oca, furioso por mi traición y ciego de arrogancia, cometió su error final. Creyendo que yo intentaba cruzar su mercancía por mi cuenta, llamó a sus contactos corruptos en la aduana de Estados Unidos para detenerme. Hay un Kenworth del 98, placas tales, cruzando ahora. Deténganlo. La carga es robada. El conductor es Armando Villarreal. Lo que Ricardo no sabía era que Callahan había limpiado el turno. La llamada de Ricardo fue grabada. Fue la confesión que necesitaban. Cuando los agentes de Callahan abrieron mi remolque, solo encontraron los electrónicos descompuestos y la ropa de paca. Estaba limpio. ¿Y la carga, Armando?, preguntó Callahan. La carga real está en Juárez, agente, siendo incautada ahora mismo. Pero el dueño acaba de llamarle a sus amigos para confesar. Callahan sonrió. Eres un viejo zorro, Armando.
Vete a casa. Nosotros nos encargamos del niño bonito. El mundo de Ricardo Montes de Oca se derrumbó en una noche. Con la llamada grabada en Estados Unidos, la evidencia física en México y el testimonio del periodista Solís, que publicó la historia al día siguiente, no tuvo escapatoria. Fue arrestado en su lujoso departamento en Polanco antes del amanecer. Las grandes corporaciones para las que lavaba la mercancía robada le dieron la espalda. Su imperio, construido sobre la desgracia, se disolvió. La noticia corrió como pólvora en el mundo trailero. El viejo Villarreal, decían, les enseñó a esos lobos cómo muerde un perro viejo. Cuando volví a Juárez, Mateo me esperaba en la puerta de la oficina. No dijimos nada, solo nos dimos un abrazo, el abrazo de dos hombres que habían mirado al abismo y habían regresado. Elena lloró cuando le conté todo, primero de miedo, luego de alivio. No lo vuelvas a hacer, Armando Villarreal, me ordenó, dándome un golpe en el pecho. Nunca, nunca, mi amor, le prometí. La recompensa no fue solo la justicia. El periodista Solís publicó la historia completa, pintándome como un héroe de la vieja guardia. Una de las corporaciones que Ricardo había estafado, una aseguradora de Arizona, me contactó. Como agradecimiento por recuperar parte de su mercancía, la falsa pero la intención contaba, y desmantelar la red de Ricardo, me ofrecieron un contrato legítimo, de largo plazo, para mover su carga de recuperación entre México y Estados Unidos. El pago era justo, era más que justo, era un salvavidas. Fletes Seguros Villarreal estaba de vuelta. Mateo usó el dinero para modernizar la flota. El Guerrero fue retirado con honores. Lo estacioné en el patio, donde pudiera verlo todos los días. Un mes después estaba sentado en una sala de espera. No olía a diésel, sino a antiséptico y a café caro. Estaba en Houston. Elena leía una revista, pretendiendo estar calmada. La puerta se abrió y salió el doctor. Nos sonrió. La señora Sofía ha respondido maravillosamente al nuevo tratamiento. Es una mujer fuerte. Sentí que las rodillas me flaqueaban. Elena soltó la revista. Habíamos llegado. Habíamos cruzado el desierto más largo de nuestras vidas. Cuando vimos a Sofía, sus ojos tenían un brillo que no le había visto en años. ¿Cómo lo hicieron, papá? Acaricié su cabello. Tu hermano es bueno con las computadoras, dije simplemente. De regreso a casa semanas después, conduje mi camioneta nueva. Pasamos por la carretera 85. Vi la salida 23 a lo lejos. La curva. Ya no me miraba. Ya no tenía poder sobre mí. Don Anselmo tenía razón. Si hubiera parado ahí, si hubiera tomado el atajo fácil, habría perdido mi camión, mi libertad, mi alma. Habría llegado a Houston quizás, pero como un hombre roto, un fantasma. Al elegir el camino difícil, el camino de la inteligencia y la rectitud, no solo había sobrevivido, había ganado. Miré a Elena, dormida a mi lado. Pensé en Mateo, manejando el negocio. En Sofía, recuperándose. La vida no se mide por las cargas que llevas, pensé, sino por las curvas que decides no tomar. El verdadero éxito, el que enseñaba ese tal Hill, no era el dinero ni los camiones nuevos, era llegar al final del viaje y poder mirarte al espejo sin apartar la mirada. Y yo, Armando Villarreal, a mis 62 años, finalmente entendía lo que significaba volver a casa. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo o sola en tus batallas. A veces, la carretera de la vida se pone muy pesada, y las curvas nos llaman con promesas falsas. Ahora, te invito a un momento de calma. Quiero pedirte que me dejes un comentario. Cuéntame qué parte de la historia de Armando te tocó más. ¿Has enfrentado una curva así en tu vida? Me ayuda mucho saber qué piensas y qué otras historias te gustaría que contáramos aquí, en tu canal. Y si puedes, sigue el canal. Así no te pierdes ninguna de nuestras reflexiones. Me gustaría saber también desde qué ciudad o estado nos estás viendo. Me da mucha alegría leer de qué parte del mundo somos amigos. Como forma de agradecer tu tiempo, y porque sé que cuidarnos es importante, especialmente cuando la vida aprieta, he dejado unas recetas muy especiales fijadas en el primer comentario. Son unas recetas de un té para la calma y unos dulces pequeñitos sin azúcar,
para darnos un gusto sin hacernos daño. Es un pequeño regalo de mi parte para ti. Gracias por estar aquí. Que Dios te proteja a ti y a tu familia en cada kilómetro de su camino. Ten fe, todo va a estar bien.